Gracias a Dios, gracias. Bueno, un hermoso día hoy, ¿no? ¿Qué les parece? Pudieron hacer varias cosas. Y hoy me pasó algo increíble, porque resulta ser que llamé al jardinero que viene a cortar el césped cada tanto en donde yo vivo, y tiene algo que ver con lo que voy a hablar sobre la palabra. Resulta ser que en el mes de agosto hice podar 2 árboles y cayeron muchas ramas y yo tomé 4 varas, 4 ramas. Y había una parte muy húmeda de la tierra donde fui directamente y planté esos árboles, recuerden, de una rama. Y bueno, yo siempre los miraba desde arriba, desde mi ventana, y estaban ahí a pesar de los vientos y las pocas lluvias que hubo. Cuando hoy fue el joven a cortar el césped, obviamente yo bajé, miré una planta que tengo debajo de otras, le saqué la maleza, bueno, le puse agua fresca y después me dirigí hacia los árboles, porque los demás que tienen raíz y que están desde hace muchos años en ese lugar, ya tienen brotes. Ustedes, como saben, estamos en el mes de la primavera, ¿no es cierto?, en la estación de primavera. Y yo fui hacia esas ramas y los miré y dije, van a tener brotes. Entonces rasgué con mi uña un poquito de una de las ramitas y cada uno de ellos estaba verde. Estaba verde. O sea que la savia corre, las ramas no se han secado y tendrán fruto. Seguramente saldrán hojas. Y yo dije, qué bueno, Señor, porque tu tierra es fértil, ¿no? Y de algo de eso se va a tratar hoy. Hoy vamos a pedir que abran sus Biblias, la persona que lo trajo, en Mateo 13, y vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Y esto es una analogía de lo que yo hice en agosto. Hoy es 3 de octubre, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos depara las próximas semanas. Yo voy a estar contándoles. Esta parábola del sembrador los encontramos en los evangelios de Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Yo voy a hablar sobre Mateo 13 y lo voy a analizar con Lucas 8. Me gustó más la versión de Lucas. En realidad me encanta el libro de Lucas. Me apasiona. Y vamos a hablar de lo que sucede en la parábola del sembrador. ¿Lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente. Así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Usted imagínese, en esos tiempos, en Israel, se utilizaba, y en otros pueblos obviamente en esa época, se utilizaba la agricultura, ¿no? Y entonces Jesús habla sobre un sembrador que salió a sembrar. Imagínese que tenía colgada su bolsa, iba tomando las semillas y las iba esparciendo. Mientras caminaba, las esparcía, y la semilla, como dice la palabra, cayó junto al camino
y vinieron las aves y la comieron. Sigue diciendo que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Los pedregales son entre piedras, ¿no? Un lugar que era rocoso. Luego en el versículo 7 dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y acá tiene mucho significativo porque cuando el Señor quería hablarle a Israel le decía, oye Israel, tu Dios habla, oye Israel. O sea que nosotros como pueblo de Dios estamos escuchando que el Señor nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Quiere decir con atención, que abramos el sentido de la audición, que podamos entender y comprender lo que la palabra nos quiere hablar. Y acá hay simbologías. Primero me está hablando de 4 tipos de tierras o de terrenos, ¿no es cierto? Me habla de un terreno que estaba junto al camino, donde esparció el sembrador la semilla, pero vinieron las aves y se las comieron. Luego, entre pedregales, no había mucha tierra, no tenía profundidad la semilla, ¿y qué pasó? Salió el sol y esta se quemó, se secó. El tercer terreno era la parte entre espinos y estos crecieron y la ahogaron. No le dieron el lugar para que esa semilla pudiera germinar. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, y la tierra era negra, bien abonada, bien sensitiva, a querer ¿qué? Ser trasplantada. Y ustedes mirán, ¿qué significa todo esto? Cada uno de esos terrenos es el corazón de las personas. Cada uno de esos terrenos es el corazón tuyo, el que tenés al lado. Y no solo aquí, sino el que está escuchando, el que está mirando. Y en todo lugar donde se predique la palabra, nosotros vamos a encontrar que hay diferentes tipos de personas y de corazones que se abren para entender lo que Dios está hablando. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor le dice a su iglesia. Y esto tiene un paralelismo. Y los discípulos no entendieron bien lo que Jesús quería decir. Entonces Él se fue caminando por el desierto junto a ellos y les dijo que a ellos les es dado el saber sobre el reino de Dios, pero a la gente le tenía que hablar por parábolas para que ellos entendieran, porque no estaban preparados todavía. ¿Entienden? O sea que nosotros podemos estar aquí, pero hay gente que todavía no está preparada para entender. Y Dios les va a hablar de forma sencilla. Y entonces ellos quisieron saber lo que significaba todo esto. Entonces el Señor dijo en Lucas 8, vamos a ver. ¿Qué les da a entender? 8:4. Dice, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad, la tipología o simbología del enemigo. Viene el enemigo, te come la semilla, ¿sí? Para que no escuches, para que no te salves y para que no comprendas. Luego dice, otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer, que no lo decía Mateo,
Se secó porque no tenía humedad. Diferente, ¿no? Dice que después de nacer, se secó porque no tenía humedad, o sea que no tenía riego. ¿Qué pasó? Esa palabra no fue alimentada, no fue preparada, no fue regada. Quiere decir que cuando nosotros recibimos una palabra, tenemos que buscar más de ella y buscar más del Señor, ¿no es cierto? Porque el riego lo hace el Señor, el crecimiento también lo da Él, pero nosotros tenemos que inquirir en la palabra. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron, acá dice que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. En la otra versión, en Mateo, dice que los espinos crecieron y no le dieron lugar a nacer. En cambio, acá en Lucas dice que nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Los espinos, saben, ¿no? Esas plantas espinosas que acá en San Vicente, muy cerca hay muchos árboles que parecen con púas, con espinos, que nadie se puede meter, tipo bosques. Y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Directamente acá a 100 por 1. En Mateo dice a 30, 60 y a 100 por 1. Hablando estas cosas decía con fuerte voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y acá se cumple la palabra de Isaías 6. Esta pues, la parábola, la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuántos tienen semilla? No veo todas las manos levantadas. Entonces no leen la palabra. ¿Cuántos tienen semillas? ¿Dónde la tienen? ¿En las manos? Muy bien, en el corazón. Pero fijada en la memoria. ¿Cuántos tienen la palabra fijada en la memoria? 3 manitos se levantaron. Bueno, ahí va la cuestión. Dice, los de junto al camino son los que oyen. Todos están oyendo, ¿no? Están junto al camino. Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que esas aves, esos pájaros, son los símbolos de que viene el enemigo como espíritus turbadores que comen la palabra. Luego, los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Cuántos teníamos gozo el sábado? Dice, pero no tiene raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Nosotros nos fuimos gozosos de acá, seguro algunos que otros habrán llegado y surgieron situaciones en la casa o en el trabajo, o mientras iban caminando hubo roces y ya se olvidaron de la palabra. Por la tribulación que hayan tenido, por la falta de tiempo conmigo, porque no tienen una relación de comunión conmigo. ¡Wow! Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia es ahora y cada día y para siempre. Es difícil perseverar. Es difícil perseverar para hacer dieta. Es difícil para perseverar para poder mantenernos en silencio, ¿no es cierto? Somos muy charlatanes todos. Y es difícil perseverar en la fe, pero no imposible. Entonces nosotros conocimos parábola, semilla, sembrador, ¿sí? Y lo que significa.
Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de eso. La fe es una semilla que tú debes plantar. La parábola del sembrador es una breve y sencilla narrativa que evoca un ambiente. ¿Cuál es el ambiente? Externo, ¿no es cierto? Nos muestra y describe una acción, pero toda acción y toda parábola tiene sus resultados. Si nosotros seguimos leyendo en los evangelios, cada parábola tiene una acción y un resultado, sea bueno o sea malo. Y acá Jesús compara la palabra de Dios con una semilla. El sembrador es el predicador y la tierra es la condición del corazón humano. Salvando todas las distancias, quiero decir que el sembrador sería yo y la tierra la condición de cada corazón de ustedes y de los que me están viendo y escuchando. Y yo, como ya saben que soy maestra, busqué lo que significaban las semillas. Y me pareció alucinante, ¿no? Porque nosotros lo vemos desde un aspecto espiritual, pero la semilla tiene que ver con lo que nosotros estábamos hablando sobre la agricultura. Y dice así, su significado. Las semillas son la unidad de reproducción sexual de las plantas y tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie a la que pertenecen, siendo uno de los elementos más eficaces para que éstas se dispersen en tiempo y espacio. Nosotros en la escuela primaria enseñamos en el 2º año la dispersión de las semillas. Y nosotros todos sabemos que las semillas pueden ser dispersas por el viento, ¿sí o no? Por los animales, por los pájaros y también por las abejas. Todo se dispersa. Aún nosotros caminando podemos llevar las semillas en la suela de nuestros zapatos y de un lugar la trasladamos a otro. Pero fíjense, seguí excavando y en griego su significado o su voz griega es otepúa y significa esperma, semilla. En latín la voz sería semen con su raíz esper, que significa diseminar, esparcir, sembrar. ¿Van captando las similitudes? Y en el hebreo, sera, con Z, que significa simiente, que es la generación, el linaje, la semilla, la fruta, la planta en tiempo de siembra, y habla de posteridad. Fíjense que en una pequeña semilla yo tengo la vida que Dios le dio a cada planta para forjar un árbol que puede llegar, no sé, de los 5 metros a los 15 metros como la estipa, que es un árbol muy alto que crece en la selva misionera. Cuando nosotros hablamos del poder vivo que tiene la palabra, ¿no? ¿Es viva la palabra? Es eficaz, ¿no? Esa semilla tiene la vida de Dios. Y acá en lo espiritual, la palabra que está siendo sembrada en este día va a tener que caer en buena tierra en esos corazones, para que ustedes, cuando la hablen, sepan que esa semilla es fe y que se planta, ¿sí? Porque después de acá van a tener que hablar con su familia, van a tener que ir a hablar con la gente que ustedes predican, el grupo de evangelización. La fe, esto quiero que lo aprendan y que lo escriban. La fe se siembra, se cultiva y se riega. ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo lo puedo hacer? Leyendo la palabra, escuchando la palabra, declarando la palabra. ¿Cuántos de ustedes saben que esa semilla que ustedes tienen en su corazón tiene tanto poder y autoridad que con solo hablar la palabra en su mente y en su corazón y darla a conocer a las paredes de su casa, a sus hijos, a sus vecinos, la hablo en voz alta, tiene tanto poder para realizar todo lo que ustedes no pueden hacer? Así como yo planté esas ramas que parecían secas y están verdes, esa savia que da la tierra, las raíces se nutren no solo de minerales, del estrato de la tierra, sino de todos los bichitos, ¿sí? Los animalitos que viven debajo. Esos nutrientes suben a los tallos y hacen crecer las hojas, ¿sí? Bueno, nosotros somos plantíos de Jehová, somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Nuestra hoja no tiene que caer, sino servir para medicina. O sea que tenemos que conocer la palabra para hablarla, para que produzca fruto, para que cada vez que digamos la palabra, diga como Jesús, a esa higuera que no daba fruto, que se seque. Que cuando volvieron a pasar junto a ella, estaba seca. Tenemos ese poder, hermanos, para todas las cosas, lo visible y lo invisible. La palabra tiene el poder de Dios, es la simiente del gran yo soy. Por eso le dice a su pueblo Israel, oye Israel, oye. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. En Juan 6:63 dice el Señor, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que cuando ustedes hablan la palabra, el Espíritu de Dios está en ella y toma forma y produce efecto. Por eso es al 100 por 1 cuando cae en buena tierra. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso cuando viene alguien nuevo, como decía la pastora los otros días, que se siente a escuchar la palabra, que adore, que se siente a escuchar la palabra, porque por el oír la palabra de Dios va a resultar y va a llegar a tener fe y va a poder discernir. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz o activa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu. ¿Y vieron cuando dice las coyunturas? Son las articulaciones y la médula. La médula pasa por dentro de la columna y de las vértebras. Esa es el caracú que nosotros comemos de la vaca. Esa médula tiene vida. ¿Y saben qué? Juzga los pensamientos, los más internos, los que nadie ve a ojo de pájaro, pero el Señor lo ve todo, escudriña todo. ¡Wow!, ¿no? En Proverbios 2:1-5 me gustó mucho esto. Dice, hijo mío, y en algunas versiones dice, joven, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Quién es más sabio que Dios? ¿Hay algún hombre sabio como Dios? Ninguno. Si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesorero, entonces entenderán el temor de Jehová, como un tesoro, perdón. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea que en la palabra
es el conocimiento de Dios en la sabiduría y la inteligencia. ¿Y saben qué? A mí una vez me dijo el Señor, pídeme sabiduría y te la daré, pero pídeme mucha. Pídeme mucha. Y es verdad, porque yo ya era grande para estudiar. Y yo pensé que iba a ser muy difícil poder rendir todo lo que tenía que rendir. Y se notaba que Dios estaba conmigo, porque yo le pedí sabiduría e inteligencia, y Él me la dio, y pude enfrentar 4 años de estudio, y eran todos jóvenes y jovencitas. ¿Saben qué? Yo sabía más que ellos, pero no por mi propia virtud, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre mí. ¿Entienden? A los que están estudiando, a los que tienen exámenes, a los que cada día tienen que aprender algo nuevo. La palabra de Dios dice, pídeme, pídeme. Y yo le pedí eso. Y fui favorecida, como dijo María en Lucas 1. Y el Señor me daba que es tiempo de sembrar la buena semilla. ¿Cuántos todavía no sembraron la buena semilla? ¿A cuántos le hablaron de Jesús? ¿Cuántos hablaron del reino de Dios y su justicia? El reino de Dios es la labranza de Dios. Nosotros somos los labradores, los sembradores. Es para preparar los corazones obedientes, para que germine la fe. Es más, voy a empezar por ahí. Señor, ¿de qué tiene necesidad tu pueblo? No tienen fe, me dijo el Señor. Y yo dije, ¿qué? Me estuvo hablando hace unas semanas, cuando todos los médicos me decían que estaba todo mal, y hasta me hizo llorar como una niña, y me hizo recordar que Él me había dado ese granito de mostaza, esa fe. ¿Te acordás al principio? La fe que tenías fueron un par de cachetazos. Y es verdad, porque por la fe muchas cosas son hechas por Él. Nosotros tenemos que hablar de la fe a través de la palabra y de sembrar su semilla, para que la gente en obediencia tenga fruto al germinar esa semilla, para que tengan la multiplicación por todo el reino de Dios. Somos sus hijos que creemos en ese granito de mostaza, que habrá de crecer como árbol frondoso. Dicen que es muy pequeñita la semilla de mostaza, pero crece como un gran, yo me imaginé como un ombú. ¿Vieron que tienen los troncos gordos y las ramas también? Y todo por donde pasan sus raíces se rompe, se quiebra. Y yo dije, bueno, allí anidan las aves del cielo y les da sombra a los animales, a las fieras del campo. Y nosotros tenemos que ser los portadores de esa semilla, de esa fe. Y debemos dar sombra a los que no tienen paz, a los que no pueden seguir adelante, a los que viven en desobediencia, porque fuimos llamados a traer a todos sus hijos al reino de Dios y su justicia, a traerlos a la casa del Padre, a estar afuera y llevar la buena semilla. Por eso, hermanos, es hora de poner tus manos sobre el arado. No mires atrás, empezá de nuevo. El Señor te dice, hoy es tu día. Así que le doy muchas gracias a Dios y espero que hayan comprendido, ¿no? Que no es un reto, es hablar la palabra para que la acción de hablarla, de enviarla, produzca ese fruto primeramente en mí y después en cada uno de sus hijos. Y van a ver grandes testimonios. Así como el siervo que vino y dijo que creamos lo que tenemos, los dones y los talentos que el Señor sembró en nosotros. Sembró en nosotros. Ya nos fue dado. Ya nos fue dado.
Oren aún por aquellos que todavía no oraron y que están enfermos, y declaren la palabra. ¿Sí? Declaren la palabra sobre ese enfermo. Aunque lo vean en una foto, pongan su mano, declaren la palabra y se van a levantar hasta los muertos por la semilla de la fe. Así que le damos un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que vive, Él es el que reina. El fuego del Espíritu Santo descienda sobre este altar y sobre esta iglesia y en cada corazón. Más fuerte al Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. ¿En cuánto quedó sembrada la palabra? Levante bien la mano. ¿En cuánto quedó sembrada la palabra? Según la matemática del reino que estaba acá, dice Jesús que cuando Él habla la palabra, 1 de cada 4 corazones la recibe. Porque es lo que estaba diciendo, solo 1. Bueno, acá, si la recibieron todos, hasta le ganamos a los que estaban ahí con Jesús. Pero la realidad, hermano, es que en el momento, yo no sé si escuchó bien, en el momento dice que uno la recibe con gozo. Pero cuando salimos, cuando vamos afuera, nos encontramos con una realidad. Así que usted váyase hoy diciendo, nadie va a robar la palabra que hoy el Señor puso en mi corazón. Nada ni nadie va a robar la palabra. Ni los problemas, ni el diablo, ni las circunstancias, ni las riquezas, ni los afanes. Nada nos tiene que robar la palabra de Dios. Mira, hermano, es lo más lindo que nosotros tenemos. Y había algo que estaba diciendo Eve recién. Sabe que cuando usted pone por obra la palabra, alimentar la palabra, es eso, lo que hoy escuchó, acciónelo. Vaya y haga. Si Dios le dio una palabra, póngala por obra enseguida, vaya por fe, hágalo por obra, por fe, haga esa acción. Yo siempre recuerdo cuando el Señor nos dijo, ustedes me pidieron que yo les hable, entonces yo les voy a hablar. Antes de ir al culto oramos y dijimos, Señor, necesitamos que nos hables. Mire, hermano, qué atento que está Dios, cómo está atento a cada oración. Porque estábamos nosotros ya mal turbados por decir, bueno, ¿cuándo el Señor nos va a enviar un hijo? Pero como no queríamos nosotros estar desesperados, Señor, hoy necesitamos que nos hables. Así fue la oración. Terminó el culto, se acercó una persona. Y los pastores de Damián, que en ese momento eran hermanos nuestros, y nos dijo, ustedes me pidieron que yo les hable, entonces yo les voy a hablar. Me pidieron que les diga cuándo es el tiempo, yo les digo que ahora es el tiempo. Yo ahora bendigo el vientre de esta mujer, ahora es el tiempo que van a tener. Así fue de clarito el Señor. Yo podría con Anto habernos quedado diciendo, ay, qué bueno, dijo que ahora. Y se lo conté al pastor, eran como las 11 de la noche en el culto. Digo, pastor, el Señor nos dijo que ahora. ¿Y qué haces acá? Dice, andá y poné por obra lo que el Señor te dijo, que todavía queda 1 hora para las 12. Así de claro fue el pastor. Hay que poner por obra la palabra de Dios, hermano. Pero uno tiene que ir por fe y creerle. Si Dios te dijo, como decía Eva recién, si Dios te dijo que vayas y ponga la mano en los enfermos y vos sabés que fue Dios, andá y poné la mano en los enfermos, andá y hacelo. Si va a restaurar tu familia, la va a restaurar. No es por nosotros, es por la fe. Por eso digo que quede bien adentro del corazón la palabra de hoy, que nada te saque y te robe la palabra de Dios, porque Dios hará grandes cosas con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Querías decir algo vos? Levantaste la mano. Ya está, con 3. Ahí dijo, ahora no dijo más nada, dijo descansen. Esténse quietos y esperen en Jehová. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque si hay algo hermoso son los mensajes de fe. Señor, porque la fe nos levanta, la fe nos alienta, Señor. La fe nos saca de lo más profundo que podamos estar en nuestra vida. Es la fe, Señor. La fe sabiendo que tú todo lo puedes, Señor. Vos podés hacer
todo lo que es imposible en posible. Vos podés revertir toda situación, Señor. Vos podés cambiar por completo la vida de una persona en un instante, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, ahora en el nombre de Jesús empezá a orar, pero empezá a orar por la palabra. Yo sé que el Espíritu Santo te va a poner una palabra ahora y empezá a declararla, profetizarla sobre la vida de esa persona o sobre tu propia vida. En el nombre de Jesús, hermano, no lo razones, esto es por fe. La fe no tiene razonamiento, la fe no tiene límites, la fe no tiene lógica. En el nombre de Jesús, por eso decide, Señor, dame una palabra para mi familia, dame una palabra, Señor, para mi casa, para mis hijos, dame una palabra para mi salud, dame una palabra, Señor, para mi emprendimiento, dame una palabra para mi economía, dame una palabra, Señor, que yo la voy a empezar a regar esta noche, la voy a poner por acción, la voy a declarar, la voy a hablar en el nombre de Jesús. Por eso pedile esa palabra al Señor. Empecé a hablarlo, mi casa y yo. Mi casa y yo, por más que venga solo, que venga sola, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Empecé a hablar la palabra, es la palabra de Dios. Esto no es emocionalismo, esto es fe, es la palabra de Dios que está escrita, es su palabra. Mirá, hermano, no sé lo que te dijeron los médicos, lo que te dieron los resultados, pero la palabra dice que por sus llagas nosotros ya fuimos curados. No importa lo que te hayan dicho, esa es mi palabra. Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él es mi proveedor. Él es mi pastor, nada me falta. Santo y poderoso Rey, Santo Jesús. Vivimos por tu palabra, Señor. Vivimos por tu palabra. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Levántate, Señor. Si estás en medio de un caos, si estás en medio de peligro, si sentís que todo se te viene encima, decí: levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos y huyan delante de ti todos los que te aborrecen. Empezá a hablar la palabra, es un tiempo de hablar la palabra de Dios. Espíritu Santo, danos palabra, danos palabra, danos palabra, danos palabra, danos alimento diario. En el nombre de Jesús, activa los dones en tu iglesia. Activa los dones, Señor. Mata todo orgullo, que los dones sean para beneficios de otros, para que otros te conozcan, para que otros te reciban. En el nombre de Jesús, empieza, Señor, a levantarnos, empieza a despertarnos, Padre, en el nombre de Jesús, con una palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos para esto quede bien arraigado a nuestro corazón, bien plantado, Padre, y que dé fruto al 100% la palabra de esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dale la gloria a Dios. 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 Mira, hermano, y le cuento esto porque es lindo vivir la palabra. Antes que nosotros podamos alquilar y poner el local, una persona soñó con nosotros, con algo muy parecido. Y decía: mira, vos estabas arriba de una montaña y levantabas las manos y estabas tocando casi las nubes. Y Anto estaba subiendo al lado tuyo, dice. Y la vi a Eve, porque había que tener un vozarrón para hablar arriba de la montaña. Y dice: viste con la voz que tiene Eve. Y te gritaba:
pastor, Dios es tu respaldo, decía. Y yo le digo, ¿sabe que me lo decís en un momento donde necesito que Dios sea mi respaldo? Hermano, empezamos todos los días a decir, Señor, no sé cómo vamos a hacer, pero vos sos nuestro respaldo. Señor, no sé de qué manera, pero vos sos nuestro respaldo. Y así empezamos a hablar la palabra de Dios. Hermano, le puedo asegurar que hasta ahora el Señor nos viene respaldando de una manera sobrenatural, porque Dios es nuestro respaldo. Así que si recibiste la palabra esta noche, si Él te habló con una palabra, empezá a hablarla, empezá a accionarla, empezá a creerla en el nombre de Jesús. Porque Dios te va a hablar en sueños, te va a hablar por un hermano. Vos está con, ¿qué decía la palabra? El que tenga oídos, oiga, estate atento. Dios te habla todos los días. Vos agarrá una palabra, sabés que es de Dios, y empezá a ponerla por obra. Amén. No quiero predicar más. Es la costumbre. Los espero el sábado. Predicá vos y contalo. El martes predicá, santo. Ahí está. Gloria a Dios, ahí está. ¿Para qué te acercaste? Es así. Y después, hermano, nos despedimos alabando al Señor. Saluda a su hermano, bendígalo. Mañana hay radio, las mujeres. Pensé que me decían mujeres que sirven a Jesús. Y el jueves, muchachos de la gracia. Así que esté ahí atento, hermano, a la radio y todo, y sigamos teniendo fe. Nos despedimos alabando al Señor. Cuando a mí viniere como un río el enemigo queriendo destruir tu espíritu, siempre va conmigo. Si desmayare, que yo clamaré a ti, yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de
Gloria a Dios. Bueno, hoy es el cumpleaños de una de nuestras hermanas, Marce, querida. Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a cantarle el feliz cumpleaños. No sé cómo voy a hacer porque estoy solita, pero vamos a intentar. ¿Vamos? Bueno.